En esta oportunidad vamos a presentar la continuación del tema del Imperio de los Incas, la sociedad en el Tahuantinsuyo, pero en esta primera parte vamos a ver sobre las familias o ayllus, que pueden escribirse de ambas formas, como podemos verlas allí. Este título de la sociedad la vamos a ver en dos partes, esta semana y la siguiente, donde vamos a ver la clasificación en una pirámide social y explicar cada uno de los estamentos. Un elemento importante de la sociedad en el Tahuantinsuyo o en el Imperio de los Incas, precisamente se va a dar de acuerdo a las familias. La organización social incaica se basó en la representación de un orden divino en la tierra encarnado por el Inca, quien como hijo del sol se encontraba por encima de todos los hombres. En la antigua sociedad inca, eso ya lo sabemos, se creía que el Inca era el enviado especial del dios Sol, el dios Inti, y que él tenía un propósito específico aquí en la tierra, que era gobernar a todo este imperio, a todo este conjunto de personas, de población, cada uno con sus características, obligaciones individuales, que hicieron precisamente de este un gran imperio, no solamente en el Perú, sino también en América y en el mundo. Entonces, al ser considerado el hijo del dios Sol, tenía sus propias funciones, que luego las veremos también al detalle. El parentesco era la base de la sociedad. El vínculo familiar fue la base de todas las relaciones sociales y económicas que existían en el imperio. Cada persona debía ayudar a sus parientes, es decir, a los miembros de su ayllu, y el derecho a exigirles su colaboración en caso necesario. Esto va a generar compromisos de ayuda mutua en las tareas agrícolas, el cuidado del ganado, los animales, la construcción y el techado de sus casas. El ayllu, entonces, se basaba en este vínculo familiar porque precisamente todas estas disposiciones de ayuda van a permitir que haya un beneficio común. ¿Pero qué es el ayllu? El ayllu, recuerda, lo podemos escribir con Y o con I latina, con Y, perdón, o I latina, se denomina como el conjunto de familias unidos por diversos vínculos, ¿correcto? Un ayllu numeroso disponía de una mayor fuerza de trabajo en beneficio de sus parientes. Todos forman parte de esta gran familia llamada ayllu. Por ello, en el mundo andino, una persona se consideraba rica cuando tenía muchos parientes y en consecuencia podía disponer de ayuda en cualquier momento. Se consideraba pobre, en cambio, a quien no tenía vínculos de parentesco, razón por la cual se le conocía como huaccha, que significaba huérfano. Aquí en el Imperio Incaico no se medía la riqueza de un habitante porque si tenía o no tenía bienes materiales, sino por la cantidad de familia que disponía, sobre todo para ayudarse en estos diferentes vínculos que ahora precisamente vamos a estudiar cada uno de ellos. El ayllu entonces estaba también conformado por diferentes hombres y mujeres que generalmente provenían de un mismo lugar y que tenían un antepasado común, familias en común, antepasados, historias, tradiciones en común. En tal sentido, los miembros del ayllu estaban unidos por diferentes vínculos, ¿correcto?, de parentesco y reciprocidad, siendo dirigidos todos ellos por la figura del curaca, el curaca o el líder de cada sector social denominado el ayllu. Dentro de ellos vamos a ver varios vínculos. El vínculo económico, también llamado el vínculo del trabajo, indica en que todos los miembros de la comunidad, de la familia o el ayllu debían trabajar solidariamente en las actividades de siembra y cosecha, ¿correcto? Las familias se ayudaban entre sí que pertenecían a un mismo ayllu en un trabajo recíproco, ¿correcto? Para que todos puedan tener la misma disposición de la ayuda, porque una misma familia de repente no podía cultivar en poco tiempo su territorio, necesitaba de la ayuda de sus familiares directos, cercanos, para trabajar, y cuando necesitaran mi apoyo, también iban a devolverles el favor. Segundo tipo de vínculo, el vínculo de sangre, ya que es de repente por los antepasados en común, todos los miembros del ayllu eran parientes entre sí, ¿no? Familias de un mismo grupo humano, ¿no? Era otro vínculo fuerte, lo que hoy en día es la familia común en la sociedad, ¿no? Este parentesco daba la posibilidad de un desarrollo social importante.
Tenemos el vínculo territorial o el vínculo de territorio, porque también ellos habitaban en una misma zona geográfica y se comprometían a ayudar en los andenes, en los campos agrícolas, a la crianza de los animales, ¿no? El vivir cerca, compartir una misma zona geográfica, también los vinculaba como parte del desarrollo de esta integración denominada el Ayllu. Otro vínculo de lengua o idiomático es que todos los miembros hablaban el quechua o runasimi y la misma lengua regional. Eso también los vinculaba, a pesar de que el quechua en la actualidad tiene quizás diferentes dialectos o formas de hablar, porque el quechua de Cajamarca, de Cusco, de Huancayo, de Ayacucho, de Puno, no son iguales. Tiene ciertas variantes. Pero en general el idioma runasimi o quechua era el que los vinculaba, pero esos pequeños matices del idioma también los identificaba como parte de un vínculo idiomático. Tenemos el vínculo de la religión o religioso, ya que ellos adoraban a los mismos dioses, siendo para todos el principal el dios Inti o el dios Sol, y la diosa Quilla, diosa Luna, y las diferentes constelaciones, arcoíris, animales, etcétera, y además porque celebraban fiestas y rituales comunes. Quizás la más conocida es el Inti Raymi, que se festeja cada mes de junio. Es importante dentro de la reciprocidad en los Ayllus mencionar lo siguiente: entre los miembros del Ayllu se daban siempre obligaciones de reciprocidad, trabajo por trabajo, ¿no? Tú me das trabajo, yo te devuelvo trabajo, que consistía en dar y recibir bienes y servicios. Los lazos de reciprocidad abarcaban todos los aspectos de la vida diaria, ¿no? En el trabajo, sobre todo, en el trabajo común que va a permitir el desarrollo de toda la organización social. Y los tipos de reciprocidad, básicamente los podemos separar en dos, como las vemos allí. Reciprocidad simétrica, que se va a dar entre iguales, entre las mismas familias, no padre, madre, hijos, a otras familias que tienen esa misma configuración, lo que vendría a ser los vecinos, pero que a su vez son parientes. Trabajas en favor de ellos y ellos en algún momento trabajarán en beneficio tuyo para trabajar tus tierras, porque a veces se necesita muchísima mano de obra para hacer estos trabajos, estas jornadas y faenas tan trascendentales, importantes y duras que es precisamente trabajar el campo. Y tenemos el segundo tipo de reciprocidad, que es la reciprocidad asimétrica, que es la que se daba a las autoridades, tales como el Inca o como el Curaca. No solamente yo daba mi trabajo a mi familia cercana, sino también trabajaba tierras del Estado, que en las actividades económicas vamos a ampliar un poquito más ello, y esa posibilidad era del desarrollo que precisamente la sociedad inca tuvo, y obviamente todos cumplían y todos se beneficiaban de ello. Estos mecanismos de la reciprocidad eran aplicados por los incas según los requerimientos del Estado, ¿no? Por ello, al casarse con las hijas o hermanas de los curacas, los incas sellaban una alianza que les permitía disponer de la mano de obra de los pueblos aliados cuando lo necesitaban. Eso también era un trabajo conjunto, comunitario, y que permitió el desarrollo finalmente. Dicho trabajo generó al Estado un excedente de alimentos, textiles y cerámica que se emplearán como regalos para los grupos vinculados al Inca y para proveer de recursos a la población en casos de desastre. Es decir, cada actividad, cada trabajo no siempre era producido a una cantidad limitada, sino siempre había excedente, lo que sobraba. Y eso eran guardados, era precisamente para proveer como regalos o para guardarlos en caso de hambruna, en caso de sequía, en caso de inundación o algún fenómeno natural que se pudiera dar. Se guardaban en las colcas, en los tambos, en los lugares que sabemos servían de especie de depósito en los caminos del Inca también, ¿no?